Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Poco calorienta, pero aquí estamos para honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Sea cada uno recibiendo múltiples bendiciones de parte del Dios de los cielos. A toda la amada iglesia un saludo muy especial y un abrazo fraternal de todo corazón. Decirles que ya pronto estaremos reunidos. Tengamos paciencia. Sigamos clamándole al Dios del cielo. En esta hermosa tarde queremos hacer tener el privilegio de dar una corta meditación, sabiendo que la palabra del Señor siempre trae bendición para todo aquel que la atesora en su corazón. Doy gracias al Señor por otorgarme la vida hasta este momento. Consciente soy que sin Él no pudiéramos hacer esto. Pero en esta tarde preciosa vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 35. Un pasaje muy conocido de uno de tantos encuentros que el Señor Jesús tuvo con las personas necesitadas. Y yo me hacía una pregunta y se la traslado a usted ahora, y quizás ese va a ser el tema. Y es, verdaderamente, ¿conoces el poder de nuestro Señor Jesús? Y está el versículo 35, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud de que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Este hombre ciego había nacido y quizás ya tenía sus 38, 40 años, toda su vida. Había vivido en oscuridad. Había sido una carga para la sociedad. Había sufrido el desprecio de la sociedad, porque en ese tiempo un impedimento así era como estar bajo maldición. Y cuando el Señor Jesús anduvo allá en la tierra de Galilea, en la tierra de Israel, cuando nació en un pueblo esclavo, esclavizado por los romanos. Y a través de tantas circunstancias, de tantas cosas que habían sucedido, no solo habían sido esclavizados por los romanos, sino que también el cruce de muchas enseñanzas de muchas naciones había contaminado al pueblo. Y es por eso que usted va a ver en una situación de mucha necesidad. Habían leprosos, ciegos, endemoniados. Había tanta situación que necesitaba de una visita muy especial. Necesitaba que algo especial de parte de Dios llegara a auxiliarlos. Y en esta situación dice que aquel Jesús, muchas personas lo seguían y en su caminar las masas se agrupaban alrededor de él. Muchos porque les daba de comer, otros porque ahí iba la multitud, ellos tenían que estar con él también. Y por eso es la pregunta que tiene como tema esta tarde.
Porque aún sus seguidores, la multitud, la muchedumbre de aquellos que le seguían, aún sus propios discípulos, no le conocían. A pesar de que convivían con él. A pesar de que andaban noche y día. A pesar de que padecían los mismos sufrimientos, el calor, la sed, el frío. Un día les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Unos le dijeron que Jeremías, otros que Elías, otros que alguno de los profetas que había resucitado. ¿Y vosotros quiénes decís que soy? Les contesta el maestro. Se quedaron callados. No había respuesta. Pero ahí estaba uno que con valor se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esta tarde iba el Señor caminando en una de sus cruzadas de milagros, en esas sus cruzadas evangelísticas que él hacía. No porque no conociera, no por la necesidad que había ahí, cómo no. No porque en otros lugares no había necesidad, había mucha necesidad. Y dice la palabra del Señor que acercándose a Jericó, un ciego estaba junto al camino ganándose la vida, tratando de conseguir un bocado de pan, tratando de sobrevivir en ese mundo de oscuridad, en ese mundo en que estaba sumergido. Quizás él se levantó ese día y quizás nunca se imaginó el encuentro que iba a tener. O quizás en su corazón él albergaba algún día el poder tener la oportunidad de estar cara a cara con el Maestro y poder recibir lo que tanto él necesitaba. Y qué bienaventurado este ciego, que el día se llegó para él. Bien dice la palabra del Señor allá en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Dios sabe cuándo nos va a sacar de ese sufrimiento que estamos padeciendo, de esa enfermedad, de esa necesidad. Dios sabe cuándo. Quizás este hombre había esperado por muchos años, toda su juventud. Quizás oyó que había un Dios que hacía milagros. O quizás se sentía olvidado aún por Dios. Porque muchas veces las situaciones a veces nos hacen a nosotros, nuestra fe es bien frágil. Y nos hacen sentirnos así, miserables, olvidados aún por el mismo Dios. Pero Dios no se olvida de nosotros. Él siempre está pensando en nosotros y está esperando el momento preciso para sacarnos de esa situación en que estamos viviendo. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú viviendo en ese problema. Yo no sé cuán grande sea tu necesidad. Yo no sé cuán asfixiante es la angustia que tú tienes. Como humanos estamos expuestos a todo eso. Lo que sí sé, que Dios tiene establecido un día para sacarnos en victoria, para cambiar el luto por alegría, para cambiar la enfermedad por sanidad. Dios tiene el tiempo estipulado, está escrito en su libro, en el libro que escribió acerca de ti. ¿Cuándo vas a salir de ese hoyo en que estás? Dice la palabra del Señor que aquel hombre empezó a escuchar, empezó a oír aquel murmullo, aquel bullicio, aquel tropel de gente, aquella algarabía que muchos llevaban. Pero no se quedó ahí conforme. Dice la palabra del Señor
que al oír la multitud que pasaba, él comenzó a actuar. Tú conoces la necesidad que tienes, mi hermano, mi amigo. Tú conoces cuán grande es ese dolor que tienes. Y Dios lo sabe. Pero Él está esperando que también tú y yo demos el primer paso de fe. Actuemos en fe. Reconozcamos que solo un poder sobrenatural, un poder grandioso nos puede sacar de esta situación. Reconozcamos que solo un Dios en los cielos nos puede ayudar. El hombre en sí mismo no puede hacer nada por nadie, ni por el mismo hombre, ni por él mismo. Pero cuando se acerca a Dios creyendo que le hay, creyendo en su poder, suceden cosas maravillosas. Dice la palabra del Señor que este hombre, como les decía, no era ciego, pero no sordo. Y qué triste es pensar que muchas veces nuestros oídos también están cerrados. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos la palabra, oigamos el llamado, oigamos esa voz tierna del Maestro. Esa tierna voz con que le habló a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre no se quedó ahí. Ah, sí, ve ahí viene el carpintero, allá de Nazaret. Él empezó a tomar su milagro. Él empezó a buscar su milagro. Y como él sentía su necesidad, él sabía en la situación que vivía, comenzó a gritar en voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nótese bien las palabras de este hombre ciego. No sé si él algún día había podido estar cerca escuchando las palabras del Maestro. No sé si algún día él se acercó al templo y escuchó alguna enseñanza del Maestro. No sé si no era la primera vez que se encontraba con él. Lo que me impacta a mí es que pocos le llamaron así. Y los que le llamaron así, porque pudieron ver en realidad que no era un simple hombre que estaba ahí, que no era el hijo del carpintero, que no era un simple carpintero el que estaba ahí, sino que era el Hijo de David, el Hijo de Dios. A pesar de que este hombre ciego no veía, su espíritu dentro de sí pudo ver, más allá de las vestiduras del Maestro, más allá de la humanidad del Maestro. Yo me imagino que este hombre, su espíritu no vio a un carpintero, sino que vio a un hombre con vestido blanco, resplandeciente, lleno, rodeado de gloria. Sabiendo que cuando él vio eso, sabía él que ahí estaba su milagro. Sabía él que ahí estaba la solución a sus problemas. Sabía él que ese era el día que él iba a ser sanado. Yo me imagino que este hombre, a pesar de que era ciego, pudo ver lo que vio Pedro y Juan allá en el monte Tabor. Cuando dice la palabra del Señor que Jesús se transfiguró y que sus vestidos eran resplandecientes, que eran blancos como la nieve. Y oyeron aquellos hombres, oyeron aquella voz que decía: este es mi Hijo amado. Yo me imagino que ese hombre ciego veía eso, a través de su espíritu se conectó con él y él podía ver eso, reconociendo quién era el que estaba ahí. Y era nada menos que el Hijo de Dios. Y comiéncela a gritar, y comiéncela a buscar su milagro, a pedir por su milagro, a hacer lo que él tenía que hacer. ¿Sabe que nosotros muchas veces no recibimos porque queremos que otros lo hagan por nosotros?
Queremos que otros oren por nosotros. Queremos que otros se esfuercen por nosotros. Si somos nosotros los que estamos necesitando de un milagro. Si somos nosotros los que estamos necesitando la sanidad. Si somos nosotros los que estamos necesitando la protección, la provisión. Muchas veces queremos depender de los demás. Y cuando dependemos de los demás nos causa problemas y no recibimos. Porque nadie se va a interesar en tu enfermedad. Nadie se va a interesar en tu necesidad. Esta lucha es tuya, es personal. Esta situación, solo tú sientes el dolor. Solo tú sientes. Yo no la puedo sentir. La necesidad de mi hermano. Este es un trato personal con cada uno de nosotros, hermano. Esto es entre Dios y tú, o entre tú y Dios. Muchos hoy en estos días piensan que nosotros estamos locos, que solo somos unos simples religiosos, que estamos engañados. Y déjeme decirte que no. Un día sí estuvimos engañados. Un día, al igual que este ciego, estábamos ciegos. Pero cuando fue tan grande la necesidad, cuando ya no hayamos para dónde agarrar, la misericordia de Dios fue revelada a nuestras vidas. Y pudimos conocer cara a cara a aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y a través de la historia de nuestro caminar hemos pasado situaciones adversas, muchas hasta de muerte. Pero aquí estamos, glorificando el nombre del Señor. Y a pesar de que muchos nos decían también que nos calláramos, y quizás aún ahora nos dicen cállate, no hables en ese nombre. No hables de eso, eso es una religión más. Nosotros conocemos al autor y consumador de la fe, al autor y consumador de la vida. A este hombre le dijeron, le reprendían para que callase. Y muchos te van a decir, no hombre, mira, sí que el evangelio es para adultos, hombre, es para viejitos. Es para gente desocupada. No, es para gente que necesita. Que quiera conocer verdaderamente al Dios de los cielos. Al Hijo de Dios. A la imagen del Dios invisible. Al primogénito de toda creación. Pero aquel hombre, al igual que hoy nosotros, a pesar de las situaciones que se nos presentan en esta vida, nos ha querido detener la adversidad, nos ha querido detener la enfermedad, nos ha querido detener la escasez. Pero aquí estamos, alegres de que Dios es verdadero, de que Él cambió nuestro estilo de vida, de que Él nos sacó del anonimato, de que antes éramos ciegos y ahora vemos la luz de Cristo. Es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Jesús estaba oyendo, fíjense. Jesús estaba oyendo los gritos, el llamado de atención de aquel ciego. Porque en medio de todas las voces negativas, en medio de todas las situaciones adversas, Dios nos está oyendo. Y se quedó parado. En medio del murmullo comenzó a oír aquella voz de aquel hombre necesitado. Yo no sé si tu necesidad es tan como es, pero no sé a quién le has clamado. Hoy en tiempo, mira, que da tristeza ver
que a pesar de que ya pasaron esto más, tanto tiempo, hace 2000 años, y a pesar de que la escritura es bien clara, muchos hoy se han quedado solo con el papá, otros dicen que no, que solo con la mamá, otros que solo con el hijo, y por estar peleando cuestiones teológicas, va pasando el tiempo y se privan de conocer la gloria de Dios. Porque las adversidades, las enfermedades, la miseria, todo lo negativo que nos pueda suceder en este mundo, solo es para que la gloria de Dios se manifieste. Solo es para que el nombre de Cristo sea glorificado. El Señor lo manda a llamar. Y cuando lo manda a llamar, no, ya estuvo. Ya es. Te pregunto algo. ¿Qué le pedirías tú? Si esta fuera tu situación, ¿qué le pedirías tú? ¿Cuál sería tu petición? ¿Cuál sería? ¿Qué sería eso que le pidieras? Quizás sería un carro, una nueva casa. Muchas mujeres le pedirían un nuevo esposo. Muchos hijos un nuevo padre, un mejor padre. Pero aquel hombre le dice, yo quiero ver. Yo quiero recibir la vista. Porque ya te conocí, mi espíritu ya te conoció, pero yo quiero verte real como eres. Y dice la palabra del Señor. Que Jesús le dice, recíbela. Y que al instante sus ojos se abrieron. Su visión, yo no sé si ya nació ciego o el camino en la vida había sido algún accidente, pero dice la palabra del Señor que él comenzó a ver, a contemplar el bello rostro de Jesús de Nazaret. Muchas veces las situaciones hacen que nuestra fe decaiga y hacen que nuestra fe sea nublada y nos hacen dudar. Pero aquel hombre pidió con fe. Y dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios lo haga con fe, creyendo que lo hay. Y dice la palabra del Señor, porque el que cree todo le es posible. Dios tiene un tiempo para tu necesidad, para sacarte de ese hoyo. Solo espera, solo sé paciente, sigue clamando, sigue buscando, sigue orando, sigue leyendo la Escritura. Cuando menos sientas, estás fuera, mi hermano. Cuando menos sienta, estás libre de ese azote, mi amigo. Y todo vuelve a la normalidad. Quizás aquel hombre tuvo que volver a rehacer su vida, ya no a pedir, sino que a buscar un trabajo. Y déjeme decirte que en el reino de Dios hay mucho que hacer, hay mucho que anunciar, porque la venida del Señor está a las puertas. Y a pesar de tanta peste, de tantas situaciones adversas, aquí estamos. La iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Mi amigo, quizás sea una corta meditación, pero en esta tarde, iglesia, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Que el Señor te bendiga.